¿Sabían que los lugares donde hacemos turismo están cambiando más rápido de lo que parece? Pues sí, estamos viendo más lugares de playa bajo el calor extremo y estamos viendo también ciudades donde nos encanta ir, pero que se inundan cada vez más frecuentemente. Soy Elena González de Covering Climate Now y hoy vamos a hablar de cómo el cambio climático está afectando al turismo. Hoy hemos invitado a Franco Andrés Bianco, que es profesor, es investigador y es consultor internacional Cambio Climático y Turismo. Y como saben, en Covering Climate Now estamos ayudando con recursos a ustedes, a los periodistas. La idea aquí es que si están haciendo una historia de clima y turismo, puedan usar este material, este video, como fuente para su historia. Y les recuerdo que pueden encontrar más recursos, más contactos de expertos, inspiración, otras historias que han hecho otros colegas sobre este tema en la última edición de nuestro boletín de Radar Clima, que pueden encontrar ahí abajo en la descripción encuentran el link. Franco, gracias por estar hoy con nosotros y mi primera pregunta es, ¿qué destinos turísticos están sufriendo ya los impactos del cambio climático? ¿Qué sitios están desapareciendo o cambiando? Bien, bueno, esa es una pregunta interesante porque realmente hoy lo hablaba en una conferencia y yo decía que para escépticos o personas que todavía están trabajando en modelos probabilísticos del cambio climático, el cambio climático ya es una realidad, ya se ha instalado en distintas latitudes del mundo, por lo cual no queda prácticamente franja climática que no esté afectada. Es decir, tenemos continentes como América, que se extiende de polo a polo, que está afectado totalmente. Ni hablar de otros continentes como Europa, Asia, África, Oceanía. Pero bueno, tenemos destinos muy concretos, por ejemplo, dentro de América tenemos la parte de América Central, sobre todo la parte del Caribe, también muy comprometida, los destinos tradicionales de sol y playa, como puede ser la península de Yucatán, toda la Ribera Maya, que es muy atractiva, ¿no? Y que rompe con estacionalidad porque tiene turismo todo el año, no solamente por el turismo de sol y playa, sino por la parte patrimonial, pero que se han intensificado algunos fenómenos atmosféricos, como pueden ser, por ejemplo, los huracanes. Nosotros tenemos un periodo de huracanes que se da prácticamente entre junio, julio hasta octubre. Esa es la época de frecuencia de un huracán. Prácticamente se está extendiendo esa época de huracanes y también lo que se está comprometiendo es la frecuencia de huracanes y la intensidad. Cada vez estamos viendo más violencia de estos fenómenos que claramente tienen que ver con el cambio climático. Sí, que el cambio climático, yo siempre digo que hay una distinción entre cambio climático y calentamiento global. Calentamiento global es el aumento de las temperaturas. Cambio climático tiene que ver con las precipitaciones, las temperaturas, la humedad, tiene que ver con varias variables. Entonces ahí tenemos un problema porque estamos comprometiendo un destino turístico muy importante a una región también. Ya no solamente es un destino, sino es una región. Y hablando de sostenibilidad, no es solamente la sostenibilidad ambiental, es la sostenibilidad social, porque muchos de los pobladores dependen exclusivamente de esa fuente de trabajo, porque son destinos que tienen esa vocación turística. Entonces su principal fuente de trabajo es el turismo. Otro lugar que tenemos muy comprometido claramente en otro continente, Venecia. Venecia está en una alerta, está en el ranking de uno de los destinos turísticos más comprometidos. Las inundaciones cada vez son más frecuentes y ya no es solamente este fenómeno de la alta mar, que es típico, que todos lo conocemos, sino que también por eso se ha puesto un aforo. Por eso hoy se paga un canon para entrar a Venecia, justamente para tener una capacidad de carga y tener muy bien claro qué se hace en un caso de emergencia. Está cuidando no solamente el patrimonio, sino también que se está cuidando al turista. Y Ajá. destinos comprometidos también tenemos en América del Sur, eh, sobre todo sobre la cordillera de los Andes, destinos de nieve, que también pasa, por ejemplo, a los Pirineos en Europa, donde cada vez tenemos menos nieve, la calidad de la nieve también es distinta y eso también compromete a destinos turísticos. Ujú. ¿Qué está pasando con esos turistas, con los visitantes de estos destinos? ¿Estamos viendo cambios en su comportamiento? Sí.
Sobre todo, bueno, hay un hito que marcó un cambio en el turismo contemporáneo que fue el COVID. El COVID generó una alerta de decir, bueno, quiero destinos más naturales, quiero estar al aire libre, ya no quiero estar quizás tanto en una ciudad, ya no quiero quizás estar tanto en un mall, no quiero estar quizás encerrado exclusivamente de museo en museo, que si bien se hace, pero la gente está buscando lugares al aire libre. Entonces, el comportamiento de los turistas está siendo distinto, pero también están buscando lugares seguros, porque a la hora de elegir un destino turístico que hoy, por los medios de comunicación, la velocidad también, por las redes sociales y demás, uno dice, bueno, ¿viajo quizás a la península de Yucatán si estoy viendo un huracán? No. ¿Viajo para hacer turismo de nieve a los Pirineos o América del Sur, algún lugar de la cordillera? No. Eso nos está afectando claramente. O sea, no es solamente un factor económico, sino también de seguridad, Ujú, ¿no? El comportamiento del turista, aparte, hoy tenemos un turista más informado. El turista cada vez lee más las reseñas de páginas como, bueno, no voy a mencionar ninguna para no hacer ningún sponsoreo, pero digo, están buscando reseñas en distintas plataformas y claramente es un turista que además se informa porque tiene acceso a, a mayor información que antes, ¿no? ujú. ¿Y qué crees tú que no estamos contando los periodistas respecto a esta intersección entre clima y turismo? ¿Qué historias crees que deberíamos estar prestándole un poquito más atención o tendencias que ves que van a cambiar o que están cambiando ya, que apenas nos damos cuenta en el día a día, ¿no? Yo creo que de turismo y cambio climático no se habla mucho. De hecho, es como que se habla de cambio climático en los medios de comunicación, pero no se lo vincula al turismo. Y creo que hay que hacer estas vinculaciones y lo que no se cuenta sin alarmar es qué precauciones hay que tener a la hora de viajar a determinados lugares. Es decir, bueno, ten en cuenta colocarte tal vacuna, porque a ver, con el cambio climático también tenemos otras enfermedades, como por ejemplo origen biológico, como puede ser el dengue, la fiebre amarilla, que en algunos lugares estaba erradicado y hoy por hoy es obligatorio entrar a un país y mucha gente no lo sabe, llega a ese país y se entera de que tenía que tener una vacuna. Por otro lado, por ejemplo, no sé, aquí en España, actualmente yo ahora estoy en España, por ejemplo, en Valencia, la Dana en Valencia ya se ha convertido en un fenómeno mucho más frecuente, o las borrascas, fuertes vientos, se ha convertido en un fenómeno más frecuente, por lo cual también sería aconsejable poder hablar de esto y contar esta historia, y que también la cuenten los prestadores de servicios. Eso me parece muy interesante, que no la cuenten solamente especialistas, como es mi caso, sino quizás alguien que trabaja en un hotel, alguien que trabaja en un restaurante, gente que trabaja en un aeropuerto, en una estación de tren. Ujú. Poder entrevistar a esos pequeños actores sociales que trabajan en la cadena del turismo y que se ven claramente afectados y que por ahí te pueden dar pequeñas pautas para la seguridad y para decir, mira, tú puedes viajar con toda la tranquilidad, pero ten en cuenta esto a la hora de viajar. Creo que esa es la historia que nadie está contando. Franco, entonces, aparte de afectar a las personas que viven en los lugares que son destinos turísticos y a los turistas, también está afectando a los trabajadores, supongo, de esos negocios turísticos. Sí, hay bueno, esto está concatenado, ¿no? Los destinos turísticos que ofrecen determinados servicios están teniendo como una reorientación a otras tipologías. Y por otro lado, bueno, yo siempre digo que hay una adaptación no solamente al cambio climático, sino también al servicio que prestamos, por lo cual hay un recambio de personal, otros que logran capacitarse y otros donde la ocupación hotelera, por ejemplo, cuando baja, se ha reducido el número de personal. Entonces, ahí tenemos un impacto social importante y también de servicios, como puede ser distintas plataformas que hoy tenemos para movernos en transporte, taxis. Claramente la cadena de servicios se va cortando, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema y con respecto a los trabajadores, los restaurantes también, los restaurantes que antes tenían una ocupación quizás del 70-80%, tenían una cierta cantidad de camareros, hoy eso disminuye y quizás el contrato es más eventual
y no un contrato a largo plazo como solían tener. Ujú, ujú. ¿Y qué fuentes de información crees que pueden sernos útiles a los periodistas a la hora de informar sobre estos temas? O no sé si recursos o bases de datos o research que podamos consultar, algo que nos ayude a hacer esto más tangible para la audiencia. Bueno, hay una página que yo digo que es oficial, donde van a encontrar muchísimos datos, hay estadísticas actualizadas, que es ONU Turismo. ONU Turismo realmente antes era la OMT, Organización Mundial del Turismo, hoy es ONU Turismo, que tiene sede en España. Me parece que es la fuente más confiable porque van recogiendo de distintas universidades más de toda la red que tienen a través del mundo. También obviamente las universidades como faro de innovación, pero también esta articulación con los principales entes de turismo que muchas veces publican los datos y nosotros no los estamos mirando. Por ejemplo, diputaciones, oficinas técnicas de turismo. eh, Creo que hay que, y después por otro lado algo muy importante, asociaciones que nucleen, por ejemplo, hoteleros, restaurantes o demás, porque ahí tú cotejas la versión oficial de ONU Turismo, pues con las academias, la parte estatal y el sector privado. El sector privado también es fundamental, es el que lo vive en primera persona. Perfecto. Y una última, Franco. Todos queremos viajar, a todos nos encanta hacer turismo, por supuesto, pero digamos que no queremos que nuestra huella de carbono sea tan grande. ¿Cómo podemos balancear estas dos cosas? Bueno, yo encuentro muchas ventajas hoy. Es cierto que a veces sacar un vuelo sin escalas es un poco más caro, sobre todo para Latinoamérica, pero lo ideal es que sean vuelos con pocas escalas, la menor cantidad de escalas posibles. Si se saca con tiempo, de hecho voy a dar un tip viajero que digo yo siempre, a las 2 de la mañana es una hora ideal en cualquier lado del mundo porque hay un recambio de pasajes, entonces sale un poco más económico el billete de avión y pueden encontrar realmente un muy buen precio y con menos escalas. Eso reduce ya notablemente el traslado. Por otro lado, si es un viaje de cercanías, utilizar un tren, utilizar automóviles eléctricos, que hay en muchos sitios. Sí hay algo instaurado que me parece fantástico. Hoy las ciudades cuentan con una gran cantidad de bicisendas, entonces aprovechar medios de transporte como la bicicleta, donde yo me traslado quizás de un continente a otro, por ejemplo, de América a Europa, y bueno, puedo hacer un recorrido, por ejemplo, voy a poner una ciudad. Gante la puedo recorrer en un día en bicicleta, que no hace falta que me alquile ningún coche. Ahí estoy reduciendo mi huella de carbono. Y no solamente la huella de carbono, voy a ir un poquito más allá, la huella hídrica. ¿Cuánto consumimos de agua y realmente si es necesario? Porque tú tienes un ejemplo muy claro, como puede ser París o puede ser otros sitios en el mundo donde el agua es un recurso escaso y no hace falta que te digan, tienes 5 minutos o 10 minutos de baño y luego te cobramos un poco más. No, las duchas tienen que ser prácticas, tienen que ser rápidas. Yo no me puedo demorar quizás en un alojamiento 20 minutos duchándome. Eh, Tenemos que empezar a tener un poco de conciencia, es decir, lo que yo hago en mi casa lo tengo que trasladar a ser un turista responsable. Listo, Franco, muchísimas gracias por los consejos y a ustedes recuerden que Radar Clima, que es nuestro boletín en español, sale cada 2 semanas con un tema distinto. Esta semana es clima y turismo. Pueden suscribirse en el link que van a encontrar abajo en la descripción y no sé si se lo he dicho, pero es un boletín que está pensado para ayudar a los periodistas a encontrar ideas, contactos de expertos y recursos cuando están cubriendo historias climáticas. Gracias por su interés y esperamos que les sirva. Chao.